Buen día, gente, ¿cómo andan? Acá arrancamos el segundo día. Estamos planificando a qué panadería vamos a ir a comprar facturas para tomar unos mates en la ruina y encarar el viaje. Así que bueno, para el día de hoy nos espera las ruinas de Pecuén, famosísimas ruinas, y las termas también. Lo que sí, anoche salimos a dar una vuelta para acá, para conocer, a ver qué onda el pueblito de Carué, y terminamos en unas ruinas del cementerio de Carué, que con la inundación quedaban bajo agua, entonces se trasladó el cementerio. Después, obviamente, con la sequía, el agua bajó y quedaron las ruinas. Un lugar espectacular. Ahí se los dejo para que lo vean y después me cuenten a ver qué les pareció. Una película de terror. Obviamente tengan en cuenta que lo que se ve es la mitad o un cuarto de lo que realmente se ve en el lugar. Las cámaras no pueden captar todo, pero terrible, terrible. Así que bueno, espero los leo en los comentarios y seguimos viaje para comprar las facturas y ir a las ruinas de Pecuén. Nos vemos. Bueno, acá estamos en el Matadero, que es una de las primeras ruinas que se encuentra viniendo desde la ciudad de Carué hacia las ruinas de Pecuén. El mismo estuvo bajo agua durante 2 décadas. Todo esto lo saqué de un cartel informativo, no es que lo estuve estudiando sobre la ciudad y sobre la inundación, pero bueno, no particularmente sobre el Matadero. Y lo que podemos decir de él es que bueno, estuvo 2 décadas bajo el agua, y que cuando el agua cedió se empezó a ver, y bueno, hoy quedan las ruinas y se muestran como una obra arquitectónica y bueno, y por el desastre que hizo el agua. Así que bueno, ahí se los voy a mostrar con Wally para que vean cómo es.
¿Se puede estacionar acá? Allá enfrente. ¿Enfrente? Estamos descargando. Ah, listo. Enfrente. Bueno, acá estamos ingresando a las ruinas. Fíjense lo que es. Terrible. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que ver acá? En un principio, cómo la acción del humano, la por ahí negligencia humana, puede terminar con un pueblo entero. Y que incluso no era cualquier pueblo, era un pueblo que en su momento, ¿sí? En la década del 60, le competía a Mar del Plata por los turistas argentinos, o mejor dicho, por los turistas de la provincia de Buenos Aires. Así que imagínense el nivel de turismo que manejaba Epecuén en ese entonces. Antes de seguir, vamos a remontarnos a cómo se origina el pueblo y cuál es, cómo se da, por qué se da lo que se da, por qué se inunda y a ver todo desde un principio. Bueno, Epecuén se funda en realidad se fundó antes, pero en 1929, 1920, en esa época empieza lo que es a asentarse la gente en este pueblo y inicia con, bueno, todas unas pequeñas construcciones. En ese momento, Epecuén, la ciudad se asienta sobre a orillas del lago Epecuén, que estaba transitando un momento de sequía, como todas las encadenadas, porque es importante saber eso, que Epecuén se encuentra en una serie de encadenadas, o sea, el lago Epecuén está sobre una serie de encadenadas, de lagunas encadenadas, que terminan todas en este lago, en el lago Epecuén. O sea que es una cuenca endorreica, ¿sí? Y la única forma de bajar el nivel de agua es a través de un ciclo natural, como es la evaporación que le proporciona el sol, ¿sí? No tiene otra manera de descargar o drenar el agua que recibe. Empieza todo el movimiento, hasta la década del 60, Epecuén sufre una serie de aumento de turismo y empieza a crecer la población y bueno, como les decía hoy, llega a competirle el turismo a Mar del Plata inclusive. Se estima más o menos que en esa época se recibía cerca, o sea, en su mayor auge, recibía cerca de 25.000 habitantes por temporada. Siempre la temporada se daba durante el verano. ¿Por qué venía tanta gente? Porque el lago Epecuén tiene propiedades curativas, ¿sí? Tiene muchas propiedades curativas, tanto para enfermedades como el reuma o como la artritis, o también para enfermedades como pueden ser, se hacen curaciones con lodo, que tiene alto contenido de sal y bueno, te ayudaba con la psoriasis, con herpes, con las reacciones alérgicas. De hecho, ya sentarte al lado del lago y respirar la salinidad que esté larga también te ayudaba con las congestiones, con enfermedades como el asma, ¿sí? Tiene un montón de propiedades. Entonces eso hacía que la gente venga, que les guste, y pasaban mucho tiempo acá. Mientras obviamente vamos viendo unas imágenes, les voy contando que bueno, eso hizo que aumentara la cantidad de turismo que reciba y se genere todo un pueblo que vivía del turismo, ¿sí? Teniendo su mayor auge en época de verano y obviamente en época de invierno solamente vivían la gente local de acá. Bueno, ¿qué pasa? En el mayor auge del pueblo estaba en una época de sequía, por ende el lago estaba decreciendo mucho. Esto
atentaba contra los intereses del turismo. Por ende, unos cráneos del momento no se les ocurrió nada mejor que generar el canal Ameghino, que era un canal que alimentaba a la primera laguna de las Encadenadas, y obviamente por decantación ese agua terminaba en el lago Epecuén. Esto no fue suficiente, entonces con el correr del tiempo decidieron realizar otro canal más que alimentaba también a la primera laguna. Y luego en la zona de Guaminí y de otras lagunas pusieron compuertas para que no se reduzca tanto el flujo de agua y poder así conservar agua para la agricultura y para los animales y para todo. Es importante mencionar que el lago Epecuén es uno de los lagos más salados del mundo, compitiéndole incluso el puesto al famosísimo Mar Muerto, ¿sí? El resto de las encadenadas, si bien son saladas, no lo son tanto como el mar Epecuén. Es más, a medida que va creciendo la salinidad hacia el lago Epecuén, va reduciendo la cantidad de especies que viven en el lago, ¿sí? Esto obviamente se debe a la salinidad del mismo. ¿Por qué le cuento todo esto? Ustedes van a decir, ¿qué me importa a mí eso? Todo tiene que ver con todo. Créanme que si se lo estoy contando es porque tiene un objetivo, tiene un fundamento. Bueno, ¿qué pasó? Le hicieron los dos canales, hicieron las compuertas. Bueno, como todos los ciclos naturales, terminó la temporada de sequía y empezó la época de inundaciones, ¿sí? Toda la provincia de Buenos Aires fue azotada por inundaciones, o sea, lluvias continuas, que incluso en algunos lugares llegó a crecer el nivel de agua hasta los 2 metros. Y obviamente que Epecuén no fue la excepción, ¿sí? Pero lo que no tenían en cuenta es que no solamente iban a tener la cantidad de agua que llovía en toda la provincia de Buenos Aires, o sea, en parte de la provincia de Buenos Aires, sino que también tenía los dos canales nuevos que el ser humano había hecho, ¿sí?, para alimentar el lago. Por ende, empezó a crecer tanto, ¿sí?, que el murallón que se ve en la parte del lago, que ahora lo van a ver en pantalla, este murallón ya la función principal era solamente para contener 2 piletas y que la gente no tuviera que meterse al medio del lago para poder realizarse los baños de barro, los baños en agua salada, sino que los tuvieran al alcance de la mano. Que estas paredes actúen como murallones, llegando a crecer hasta 6 metros, 7 metros. Bueno, ya con la época de inundaciones llegó a crecer el nivel del lago, llegó a crecer hasta los 4 metros y ahí tuvieron que hacer todo un murallón que defendía la ciudad de la crecida. ¿Qué pasó? Empezó a afectar la crecida de las demás encadenadas, empezó a inundar no solamente los pueblos, sino también los campos. Por ende, la actividad económica empezó a peligrar de las demás ciudades. Una de ellas fue Guaminí. Entonces, ¿qué decide ahí arbitrariamente la gente de Guaminí? Es abrir las compuertas de todas las conexiones al lago Epecuén. Por ende, nada, creció cerca de 10 metros sobre el nivel del mar el lago en poco tiempo. Lo único la única posibilidad que le dio a la gente de Epecuén fue la de abandonar sus hogares y retirarse de la ciudad. Por eso es que dentro de todo lo lamentable no hubo casi víctimas fatales en esta inundación. Sí las hubo posteriores por depresión, por crisis, por crisis económica, ¿sí?, por crisis sanitarias y por un montón de otras afecciones que generaron esta crecida. Pero la crisis no solamente fue sanitaria, sino que también fue ambiental, porque, como le decía, la salinidad del lago Epecuén era muy grande y bueno, al entrar toda esta cantidad de agua dulce hizo que perdiera sus propiedades, tanto curativas,
¿sí?, de flotabilidad. De hecho, Epecuén luego, recién en 2015, pudieron hacer un récord Guinness en donde 1940 personas se mantuvieron a flote sin ningún tipo de elemento de flotabilidad. Y después, bueno, se dañó todo el ecosistema, ya no, sus barros no eran tan medicinales y bueno, perturbó todo el ecosistema del lago. Recién en 2009 se pudo empezar a restablecer, a partir del 94 empiezan a cerrar todas las compuertas y empieza a solamente ingresar agua de las encadenadas. Cerraron los bypass que habían hecho anteriormente y recién en 2009 empieza a recuperar ciertas propiedades y año tras año fue mejorando las propiedades del lago, que bueno, fue por acción de la naturaleza que empezó a recuperarse de esta terrible acción humana. Así que bueno, los voy dejando con imágenes, van viendo todas estas imágenes que les estoy mostrando, de ya sean aéreas y de la ciudad. Y bueno, vemos y queda graficado como la inoperancia, el desconocimiento y la falta de investigación de las personas, o la ambición a veces también de la persona, logra que dañar e incluso destruir un pueblo como este atardecer en las ruinas. Otra de las cosas hermosas que tiene Epecuén es que por su ubicación geográfica tienes unos atardeceres como muy pocos pueblos lo tienen en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ese fue un poco en resumen de la historia de la inundación de Epecuén y cómo gran responsabilidad la tiene todo el ser humano. Pero bueno, de los errores se aprenden. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la inundación fue tal que el último tiempo estaba amenazando a la ciudad aledaña, que es Carué. Pero ¿por qué no pasó lo mismo por Carué? Porque se lograron hacer las reformas estructurales, ¿sí?, las inversiones, se hicieron canales aliviadores para que justamente esa ciudad no sufriera el mismo destino que Epecuén. Y bueno, también se aprendió de todos los errores que se cometieron anteriormente. Así que bueno, hoy en día solamente, la gente de acá pide que los visitemos porque el turismo sigue estando, siguen viniendo, el lago sigue estando. De hecho, Carué es la capital provincial de las termas y está en tentativas de lograr que sea capital nacional de las termas por las propiedades medicinales que tiene el agua del lago de Epecuén. Y ellos promulgan todo el tiempo para que vengan a visitarlos los turistas y a su vez para que conozcan la historia, cómo fue su historia tan particular. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, de dejar su like y de compartir, que me ayudan un montón y es totalmente gratis.